ahora se hablará referente a las relaciones comerciales que ha tenido México a lo largo de la historia. De igual manera, cuáles han sido los acontecimientos y los diferentes factores que han apoyado a que se den las relaciones y cómo ha ido teniendo un cambio a través de el cambio de presidentes, de igual manera acontecimientos mundiales y por otra parte los internos. Bueno, para darle entrada a esta apertura que tiene México, hay que reconocer que México ha pasado por grandes transformaciones y nos vamos a ubicar en el siglo que comprende la Belle Époque y la crisis global del capitalismo, el cual trajo consigo problemas, desafíos y oportunidades a México, y los cuales incidieron directamente en las relaciones internacionales, la parte diplomática y el comercio exterior del mismo. Sin embargo, existieron fuerzas internas externas que dieron forma a nuevas relaciones internacionales, entre las cuales encontramos la diplomacia multilateral, la cual evitó que llegara a esa ocupación extranjera permanente, y de igual manera se afianzó las doctrinas de no intervención y autodeterminación de los asuntos políticos. Ahora pasamos y nos ubicamos al año de el tiempo entre 1876 y 1910, donde vamos a reconocer directamente a Porfirio Díaz como presidente, y pasamos a 1878, donde Estados Unidos reconoce a Porfirio Díaz como el verdadero presidente de México, y esto abre un ciclo de entendimiento con diferentes países, y entre ellos los que hacen parte de esa intervención imperial, haciendo referencia a España y Francia. Sin embargo, por razones netamente financieras, el establecimiento y entendimiento de relaciones con estos países no se podían dar directamente. Entre estas razones financieras encontramos esa deuda pública impaga y que no se había sido reconocida, y por otro lado las reclamaciones de los bonos de deuda inglesa. Y es por eso que hasta 1880, en esta década, fue muy difícil concretar esas relaciones, y también bloqueaban lo que eran el restablecimiento de las relaciones, como también ese fluido a los mercados de capitales euroatlánticos. Sin embargo, se logra recomponer ese tratado diplomático con Francia a través de los acuerdos de conversión de Manuel Dublán, los cuales se realizaron en 1886, donde se gestiona el encaje de bonos de deuda y de igual manera otros temas referentes a las finanzas públicas. Y esto hace que se restablezca en México a esa comunidad latinoamericana de prestatarios. De ahí, una vez se recomponen los tratados con los países europeos, Díaz conduce al financiamiento de orden político y público de forma liberal, lo cual iba a colocar a México en una posición nueva dentro de las relaciones mundiales. Y es así como en poco tiempo Porfirio Díaz busca encaminar y establecer como ideal a México como una potencia media. Una vez que se logran restablecer todos los convenios, se menciona que hay una normalización en cuanto a las relaciones, y esto abre paso y abre canales para el entendimiento diplomático, como también esa convergencia comercial y financiera, la cual iba a estar en pro del beneficio mutuo. Cabe mencionar también que existieron prácticas económicas novedosas, las cuales dieron un potencial a la formación de un sistema financiero mundial. Aquí se da una fortaleza también, y un gran papel que jugó los adelantos y esa comunicación marítima y telegráfica existente en ese momento, la cual se iba desarrollando. Así podemos identificar que los objetivos de Porfirio Díaz siempre se habían encaminado a la autonomía, donde se quería evitar esa unión de los países centroamericanos, la cual iba a estar apoyada directamente por Estados Unidos, y de igual manera contener la intervención estadounidense y europea, dado que se había
llegado a observar una gran dependencia referente a estos dos países. Sin embargo, podemos ver que esta normalidad que había logrado Porfirio Díaz se va a terminar con los siguientes sucesos a darse. Entre ellos va a ser la llegada de Madero al poder, donde se establecería entre los años de 1911 y 1913, derrocado él mismo por una, que según las personas no había cumplido con las promesas que se habían establecido, dos, porque este mismo había mantenido el aparato político igual, y de igual manera había todavía esa tensión revolucionaria que había pues, sucedido hace poco, y pues la acaba esa estabilidad en la entrada de Victoriano Huertas al poder. Ahora nos pasamos al contexto de la transformación con respecto a la parte del comercio internacional de México, donde tenemos que observar y dejar puesto en la mesa que siempre han existido cambios referente a cada presidente, donde cada uno ha tratado de poner su sello propio dentro de la política exterior nacional. Y va a haber siempre esa transformación entre una economía abierta y de libre comercio al paso de una economía cerrada proteccionista bajo la tutela de un Estado interventor. Y esto lo podemos ver y lo ejemplificaremos con diferentes personas, con diferentes presidentes, entre ellos Luis Echeverría, quien buscaba la diversificación de las relaciones exteriores, donde se lograra tener una mayor cantidad de relaciones y así tener un fortalecimiento del comercio exterior. Por otra parte tenemos a José López Portillo, quien tenía esa aspiración de establecer a México como una potencia intermedia, pero que finalmente falló. Por otro lado, Miguel de la Madrid, quien busca esa pacificación en Centroamérica. Carlos Santinas Gortari, quien es el ejecutor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Ernesto Zedillo con el Acuerdo Global de la Unión Europea. De esta manera vemos que de todos los cambios que ha tenido de presidencia en México, cada persona ha tenido su ideología y su pensamiento referente al comercio exterior, cuáles han tratado de abrir las fronteras, como otros han tratado de mirar de forma interna al desarrollo, y por eso han hecho políticas que más favorezcan a la parte interna que externa. Bueno, varían de diferente modo, pero es posible identificar tres fases políticas del comercio exterior que han tenido continuidad, y nos enfocamos directamente en López Mateos, que buscó sustraer a México de su tradicional aislamiento entre a los demás países, y esto lo prosigue Echeverría y López Portillo. Hay que tener en cuenta que cuando López Mateos llega al poder se encuentra con un país realmente agitado con respecto a los campesinos y a los obreros, los cuales exigían directamente el cambio de líderes gremiales, más no lo que comúnmente podemos pensar, el aumento salarial. Sí. Y cuando llega López Mateos al poder, se enfoca directamente en este contexto, en poder solventar todas esas soluciones que puedan solucionar esta problemática. Y es más, cuando realiza su primera intervención como presidente, si acaso toca el tema referente al comercio exterior, sino que se enfoca en esa problemática interna. Sin embargo, a medida que iba avanzando el tiempo, esos movimientos persistieron y la respuesta del gobierno ya se enfocó de otra manera, y pues se apresaron a diferentes líderes de estos movimientos. Pero una vez afianza ese frente interno, López Mateos ya pasa a darle mayor prioridad al sector externo, a la política externa, y cuando entra aquí se da cuenta que el país está ciertamente desvinculado en el comercio exterior y que hay una gran dependencia con Estados Unidos, dado que los acuerdos estaban ligados directamente con este país, y que a largo plazo se podría llegar a tener una dependencia total con respecto a esta nación. La estrategia que plantea López Mateos es dejar atrás esa
aislamiento de México frente a los demás países y afianzar los tratados que tiene ya con algunos países, y entre estos le da prioridad a los países latinoamericanos. Y así en 1960 realiza su primera gira internacional que abarca países como Argentina, Chile, Perú, Brasil y Venezuela. Y es así como en 1960 se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, donde intervenían exactamente 3 países, que estarían México, Brasil y Argentina. De esta visión que tenía López Mateos, consideraba que la integración regional iba a ser una vía adecuada para superar el bajo crecimiento que se venía dando, y de igual manera que sea una herramienta para poder obtener un beneficio bilateral. La política exterior de López Mateos nos menciona el texto que es un instrumento auxiliar para el desarrollo económico del país, y no solo como un mero libreto testimonial para la defensa de la nación, y afirma que existe una posición internacional de independencia con Estados Unidos, a pesar de que el contexto en que se presentaba el país mencionaba que no existía esta dependencia, pero lo hace con los objetivos exactamente. Primero, neutralizar las críticas hacia la izquierda, además de fortalecer de igual manera su gobierno, y por otro lado es evitar sentar precedentes políticos diplomáticos que pudieran ser utilizados en contra de México. Pero es ahí donde nos postulamos si existe en verdad una independencia referente a Estados Unidos, y de igual manera si existen factores que se puedan controlar, que puedan generar una estabilidad, dado que dentro del contexto internacional debemos tener en cuenta diferentes mecanismos, herramientas de economía que inciden directamente sobre las relaciones internacionales, la parte económica, política, social y demás de un país. De manera que a continuación vamos a ver esa pregunta, vamos a hacer hincapié en esa pregunta referente a si existe esa independencia referente a Estados Unidos. Evaluando el contexto actual de la economía mexicana, nos damos cuenta que sí hay una alta dependencia frente a variables externas, las cuales inciden de gran manera también sobre variables económicas internas. Entre estas variables encontramos la tasa de interés de Estados Unidos, de igual manera el precio de las materias primas y de las exportaciones, y las repercusiones que estas mismas tienen sobre la parte interna se ve reflejado sobre la parte externa de México, de igual manera las finanzas públicas y el tipo de cambio dada la entrada y salida de divisas al país. Pero la afectación que va a tener estas variables se pueden observar o podrían proyectarse como una desaceleración, la cual va a afectar directamente a los flujos de capital y de divisas, la estabilidad cambiaria y de igual manera la dinámica de la economía. Y tenemos que ver que el efecto que tienen estas es mucho más grande cuando la economía está deteriorada. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que además la dependencia se va a arraigar a unos cuantos productos, y es en los cuales se tiene un mayor poder. Por ejemplo, el petróleo, donde el claro ejemplo es la disminución de la cuenta financiera en la balanza de pagos de 2014, la cual disminuyó dado el cambio de las expectativas de la economía nacional ante la gran problemática que se estaba dando en el momento, la cual era la caída internacional del precio del petróleo. Y la respuesta que tuvo el gobierno fue asentar el carácter restrictivo de la política tanto fiscal como monetaria, con el supuesto objetivo de evitar mayores presiones en la cuenta corriente. Sin embargo, los resultados que se tuvieron fueron totalmente diferentes, dado que se disminuyó lo que fue la inversión, y por otra parte hubo desaceleración de la actividad económica, y eso lo conllevó al gobierno a tomar medidas urgentes, y lo que hizo fue acelerar la reforma energética con ese objetivo, esa búsqueda de hacer entrar capitales al país, pero el resultado que arrojó la misma no fue otra vez el esperado, dado que en el corto plazo la cantidad de capitales que entraron al país no fueron los que se habían esperado. Y es aquí donde México entra en un gran problema, dado que el país ya no tenía más atractivos para ofrecerles
a los demás países, al mundo, dado que ya se había abierto la banca de capital externo, de igual manera la parte de la minería, los ferrocarriles y los sectores que eran realmente estratégicos. Y lo que finalizó así fue que lo que trajo consigo fue la extranjerización del país y no ese objetivo del aumento del desarrollo productivo, el cual diera un valor agregado a los productos internos y así pudiera sustituirse las importaciones. Ahora bien, al no existir esa entrada de capitales, sabemos que aumenta esa incertidumbre, dado que puede que no hayan menores opciones de rentabilidad y el riesgo sea más grande, tanto de la devaluación como de la devaluación de la moneda como del capital. Y es ahí, al aumentar la incertidumbre, donde los capitales comienzan a trasladarse a otros países y pues claramente por buscar un mayor refugio. Hay que tener en cuenta que la dependencia referente a variables externas siempre va a ser latente. Sin embargo, hay que ver que la diversificación respecto a la producción es muy importante y que si se engloba directamente en un solo producto es realmente malo para un país, y claramente lo vimos en las repercusiones que tuvo de la caída del precio del petróleo en el precio de la moneda, dado que esta bajó de gran medida y de igual manera el precio del barril pasando de $98,40 por barril a $38,48, haciendo una diferencia de $59,92 por barril. Y démonos cuenta que al depender tanto del petróleo, los ingresos del gobierno federal se disminuyeron, pasaron de ser en 2013 de 33,2% a 2016 en un 16,3%, y la devaluación pasa a ser en estos mismos años del 13,07 a pesos mexicanos por un euro a 20,61.